tal amigos? Sean todos muy pero muy bienvenidos y bienvenida a este su canal Conozca la Verdad. Después de tanto tiempo sin tener el privilegio de compartir con ustedes, pues aquí estoy una vez más. Gracias a algunos de nuestros suscriptores que siempre están pendientes de nosotros y que de hecho nos escribían por correo y por el canal preguntándonos qué pasa que no publicamos más vídeo. Bueno, pues hemos tenido algunos inconvenientes para grabar, para editar, debido al trabajo, muchas cosas que hacer, poco tiempo para poder grabar y editar, algunos inconvenientes con mi ordenador o mi computadora, como le llamamos aquí en República Dominicana. Pero bueno, feliz de poder estar aquí nuevamente compartiendo con ustedes y trayéndole algunas informaciones. Y esta información que le traigo, titulada ¿Por qué la expiación de Jesús tuvo que ser por sangre o con derramamiento de sangre? Antes de iniciar, yo quiero recomendar a aquellas personas que tal vez no han estudiado teología o historia respecto a la Biblia, a su cultura, a su mundo. Si usted es nuevo creyente, si usted es una persona que no tolera cualquier otra información más de la que usted ya tiene, si no tolera otro tipo de enseñanza, pues yo le recomiendo que no vea este vídeo. Si usted es una persona religiosa, de fe, dogmática, le aconsejo que no vea este vídeo porque lo que vamos a compartir, que es de manera histórica y obviamente apoyado de lo que es la teología que nos presenta la Biblia, pues voy a decir algunas palabras muy fuertes. Así es que si usted cree no tener consideración a otro concepto, a otra información, por favor, no vea este vídeo. Ahora, si usted es una persona creyente, religiosa, pero es adulta, madura, de mente abierta, que está capacitado o capacitada, dispuesto o dispuesta a recibir otro tipo de información respecto a la Biblia, pues entonces quédese. Porque lo que vamos a compartir aquí lo vamos a hacer como siempre de manera seria y responsable. Estas informaciones me llegaron a través de un gran amigo que por ética y respeto a él, no voy a mencionar su nombre, pero me compartió esta y muchas informaciones que siempre me comparte. Él es teólogo e historiador. Así es que lo que le voy a compartir no es un cuento, no es un invento, no es una hipótesis, es algo serio que realmente tiene que ver con la veracidad de muchos relatos que nos presentan la Biblia. En este caso, hablando acerca de Jesús, no vamos a discutir si Jesús existió o no, que desde ya le dejo esa incógnita. No vamos a hablar de esto, de si lo que dice el Nuevo Testamento acerca de Jesús, de Pablo, entre otros, son relatos históricos o no. Lo que queremos es enfocarnos de manera histórica, repito una vez más, en estos textos teológicos que nos presenta la Biblia. Para esto, hablar acerca del sacrificio de Jesús, como lo presenta el Nuevo Testamento, hablar de ese derramamiento de sangre y hablar de esa muerte, en otras palabras, es un sacrificio. Muchas personas creyentes parece ser que no toman en consideración de que la Biblia, en cierto modo, desde
un punto de la historia hacia adelante, pues prohíbe los sacrificios humanos. Y digo desde un punto hacia adelante porque hubo un momento en la historia del pueblo de la Biblia que ellos sí practicaban sacrificios humanos, y se los vamos a mencionar, que ellos sí practicaban sacrificios humanos. Y le vamos a mencionar por lo menos dos de ellos, y hablando del Nuevo Testamento, uno, que es el sacrificio de Jesús. Entonces, algunas personas creyentes no consideran esto, o parece ser que nunca le ha llegado esta pregunta a su mente. Si Dios no acepta sacrificios humanos, ¿por qué aceptó el sacrificio de Jesús, tal y como la Biblia lo presenta, hablando del Nuevo Testamento, que es su único hijo? ¿Por qué entonces Dios acepta el sacrificio de su hijo, la muerte de su hijo? Vamos a analizar esto y vamos a ver de dónde viene realmente esta práctica de los sacrificios humanos, del uso de derramamiento de sangre a través de los sacrificios humanos. Le traigo dos lecturas. La primera se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, desde el versículo 26 al 28, que dice de la siguiente manera: Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El otro texto bíblico se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 6, desde el versículo 53 al 56, y dice de la siguiente manera: Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Obviamente sabemos que el Evangelio de Juan, por así decir, son palabras que, si vamos a confirmar la existencia de Jesús, Jesús, como judío, nunca pudo haberlas dicho. Nunca jamás. Ya para el tiempo al que la Biblia hace alusión respecto a Jesús, dentro del judaísmo del primer siglo, o el judaísmo del segundo templo, como también se le llama, esta costumbre era totalmente rechazada por los judíos. El sacrificio de sangre o el sacrificio humano, obviamente, porque sí lo hacían a través de los animales, pero no de humanos. Entonces, cuando el Evangelio de Juan dice que Jesús hablaba estas palabras y que Jesús decía a sus discípulos que tenían que comer su carne y beber su sangre, obviamente analizando aquellos tiempos, las costumbres, la cultura, la religión de este tiempo, pues no era normal ni era aceptable para un judío decir de que tuvieran que comerse la carne de alguien o la sangre de alguien. Obviamente, según el Evangelio de Juan, está haciendo alusión a que la carne es el pan, que representa el cuerpo de Jesús, y la sangre es vino, que representa la sangre de Jesús. Entonces, este Evangelio muestra a Jesús que siempre habla como en parábola. Obviamente, repetimos, no fueron nunca jamás palabras dichas por Jesús, si es que se puede confirmar de que Jesús haya existido.
Y digo esto, mis amados, porque todavía hoy en día existe una gran discusión acerca de la existencia de Jesús. Tradicionalmente, el cristiano y muchos no cristianos creen ya por costumbre, por tradición, de que Jesús existió y porque el Nuevo Testamento lo dice, pero personas estudiosas, muy estudiosas, historiadores reconocidos hoy en día, niegan realmente la existencia de Jesús, diciendo y confirmando que todo lo que se habla de Jesús no son más que textos construidos, es una construcción literaria, en donde muchas veces se tomaron textos, pensamientos, interpretaciones mitológicas de otros hombres o dioses o semidioses y que crearon de Jesús un personaje para presentarlo como el Hijo de Dios y como el Salvador del mundo. Ahora bien, vamos a iniciar con el desarrollo de este tema, analizando históricamente de dónde viene la costumbre de la sangre, de los sacrificios humanos, entre otras cosas. El tema de la sangre viene de muchos siglos antes de la era cristiana. Se puede rastrear en la historia, si es que la estudia. Estos dioses son conocidos como dioses ambrosios. El significado de la sangre ocupó en toda la Mesopotamia, en Egipto, en Canaán y otros territorios de Europa, como Grecia, Roma, etc., un mismo sentido: realizar un pacto con los dioses, con las diosas, con Dios o con la diosa, etcétera, etcétera, desde los primeros tiempos del ser humano. Esto es, hablando acerca de los tiempos del Homo sapiens. Se realizaron en toda la tierra estos tipos de sacrificio. En los textos de varias civilizaciones, la sangre es la sustancia asociada a los dioses. Esto se llama ambrosía. La sangre era considerada como el alimento de vida eterna. Sin sangre, un ser animal, que incluye, de hecho, al ser humano, no puede vivir. Muere y por esa sangre invertida el ser humano se limpia de pecado u obtiene la vida eterna junto a los dioses. La palabra ambrosía se deriva del griego an y brotos. Esa palabra an significa no y brotos significa mortal, de manera que significa entonces literalmente inmortalidad. La palabra procede del semítico, que significa ámbar, al que los antiguos atribuían a propiedades milagrosas. Es decir, beber sangre era muy habitual entre estos pueblos antiguos. Muchos sacrificios eran humanos, se utilizaban de muchas maneras. En primer lugar, se ofrecían sus propios hijos, a ser posible los primogénitos. ¿Se acuerda del Éxodo, que habla mucho acerca de los primogénitos? Y posteriormente a víctimas casadas de otras tribus. Dichos sacrificios acaban tomando como banquete el cuerpo del sacrificado y la sangre de éste, muchas veces asociada a obtener la fuerza o el espíritu del sacrificado, dando más poder a las personas que comían y bebían del mismo ser. Pasados los siglos, el animal sustituyó al ser humano como sacrificio, comiendo el cuerpo del animal y bebiendo su sangre, o bien mojando pan en esa sangre. Así que la sangre fue el vínculo entre los dioses o las diosas y el ser humano, siendo esta, la sangre, el vehículo de contacto entre los dioses o las diosas y el ser humano, o viceversa. Así que la sangre era como un néctar, una miel de ambrosía, y su poder servía para remisión y redención, incluso salvadora. Dicha sangre muchas veces en algunas civilizaciones posteriores la cambiaron por vino rojo, y de ahí los dioses del vino. Por ejemplo, Baco, el dios Baco. Usted puede investigar
hasta en Google, en Wikipedia, acerca de este dios llamado Baco. Y como en los relatos helenos, que son en este caso los griegos, aparecen estos dioses y diosas como dioses embriagados que piden vino o sangre y que piden, como pedían los antiguos dioses, un sacrificio de sangre para poder agradar a los dioses o a Dios. En los pasajes de Homero se pueden encontrar qué hacer con el cuerpo del sacrificado, hombres, niños, animales, etc. El cuerpo debe ser comido, ungir tu cuerpo y cabeza con aceite, imbuirla en las narices de un cadáver para que éste no se pudra. En el himno homérico a Apolo, la ambrosía se deriva en dos fases. El cuerpo del sacrificado, persona o animal, se come y se bebe su sangre. En el himno de Demeter, la diosa unge al niño Demofonte con sangre y de este modo lo alimenta, siendo la ambrosía, o sea, la sangre, de ahí es donde viene la palabra sagra o sagrado, de la palabra sangre, sagra o sagrado, el equivalente divino al aceite, como a juicio de Oniams y Valabriga o Vallabriga, el néctar lo es del vino y la sangre, siendo ambas sustancias líquidas que te perdonan los pecados y que te dan la vida eterna. En el judaísmo sabemos que al principio se ofrecían sacrificios usando a seres humanos, en especial a niños inocentes, quiere decir una niña o una joven que aún no le había llegado la regla. Aunque hoy día el judaísmo quiera taparlo, la historia demuestra que Israel era siempre parte de Canaán y por lo tanto hacían lo mismo que todos los pueblos de Canaán. Negar este hecho histórico es de ignorantes. La propia Tanaj, conocida tradicionalmente como Antiguo Testamento, nos deja claro al menos 3 episodios relativos a sacrificios de humanos, como por ejemplo en el caso de Abraham, cuando intenta sacrificar a su hijo Isaac. ¿Por qué le va a pedir Dios que haga tal cosa? Porque era habitual en esa época, en toda Mesopotamia, en todo Egipto y en todo Canaán. Si esto no hubiera sido una cosa habitual o una costumbre en esos territorios y contrario al judaísmo, Abraham entonces hubiese protestado diciendo que esa es una práctica no del Dios de Israel, o sorprendido como mínimo preguntando ¿por qué me pides esto? No se sorprendió en ningún momento, la Biblia al menos no lo registra. Otro episodio lo tenemos con la hija de Jefté en Jueces capítulo 11, que tiene que ser sacrificada debido a un pacto con el Dios de Israel, y Jefté la sacrifica en holocausto al Dios de Israel. Dios no se niega en ningún momento. Dios no le dice, yo no te he pedido eso. Dios no intervino diciendo, no, no hagas eso. Eso es abominación ante mí, te lo prohíbo. Y luego el episodio en el Nuevo Testamento en el cual el propio Dios pide que sea su propio Hijo Jesús quien sea sacrificado, como se hacía antaño usando humanos y o animales, ante todo es ridículo, dice el autor de este tema. Parece ser que Dios, sabiendo de antemano antes de crear al ser humano que esto no vaya a pasar y evite este dolor y sacrificio a su Hijo. No tiene otra forma de remediar esto. Por ejemplo, Dios hablando a un profeta y diciendo, este animal, aunque esté mal el hacerlo, es el pacto que acepto para perdonaros, lo cual también es totalmente ridículo. Perdona al ser humano de sus pecados derramando la sangre de otro ser, sea un animal, un niño, una niña, o bien el propio Hijo de Dios. A Dios le gusta entonces el derramamiento de sangre y aunque esta historia no ocurrió, la de Jesús,
dice el autor de estos textos, el cristianismo rebuscó entre las escrituras del Antiguo Testamento el motivo para justificar la muerte de un Mesías fracasado que no liberó al pueblo de la opresión del invasor romano, y se inventa que liberar significa morir en la cruz por el ser humano, derramando su sangre como remisión de pecados y redención. De ahí él es un redentor. ¿De dónde sacaron tal idea? Pues de Adán. Mire qué cosa, que dentro del cristianismo teológicamente se dice que Jesús, muriendo, fue como venció la muerte. En la mitología judía, Adán no tenía sangre y al comer de ese fruto, el néctar de los dioses, la sangre entró en él y por eso se volvió inmortal y con el tiempo murió. Tuvo que venir un rescatador, en este caso Jesús, según el Nuevo Testamento, para hacerlo a la inversa, expulsar su sangre en el jardín de Getsemaní, tal como Adán tomó la sangre en el jardín de Edén, y entregar su cuerpo, Jesús, en la cruz, pues ahí tenemos cuerpo y sangre, y se toma en una cena, la cual se le llama Santa Cena, conmemorando el sacrificio de la carne y sangre, tomando el cuerpo y sangre de Jesús como redención y remisión de los pecados, cuando el propio Nuevo Testamento deja claro que la remisión de pecados se hace bajo el bautismo y no bajo el derramamiento de sangre, y mucho menos de sangre humana. No olvides que la sangre representa a Dios o a lo divino. Por ejemplo, en Éxodo 12:7 dice: pintaréis vuestras puertas con sangre para que el ángel destructor no mate a vuestros primogénitos. Dese cuenta que Yahvé mataba gente, culpable o inocente, mataba gente. Cuando dice en Éxodo que mató a todos los primogénitos, aunque fueran egipcios, ¿pero de qué tenían culpa? Quizás una pareja que tuviera su primer bebé varón, 3 meses, 4 meses, 6 meses, matarlo, moría. ¿Por qué razón? Simplemente porque era el primogénito, sin tener culpa de nada. ¿Es histórico esto realmente? Lo que cuenta Éxodo no es histórico, simplemente son relatos literarios, pero lo que presenta, el mensaje que da, realmente es un mensaje muy, pero muy violento, sangriento. Entonces, la Eucaristía y la Santa Cena se hacía en las religiones romanas. Se llamaba religiones de misterio. Primero, para ser miembro, te bautizaban. Luego, el día del dios Sol, que era el domingo, como todavía hoy en día los cristianos celebran el mejor culto en sus iglesias los domingos, no los sábados, como se hacía culturalmente en el pueblo de la Biblia. Por la noche se hacía una cena llamada Santa Cena, donde se tomaba el cuerpo del sol, o sea, la hostia, lo que usted ve que todavía los padres y los sacerdotes católicos dan en las iglesias católicas. Y su sangre, vino, que es el vino que se toma el Padre, que ni siquiera se lo da a tomar a los demás, sino que se lo toma él. En otras, pan y vino, en otras, pan y agua. Estas últimas son religiones agrícolas. En otras, cordero y vino. Estas son ganaderas. Todas ellas son antes del cristianismo. Escuche bien, todas estas fiestas, estas celebridades, incluyendo lo que se conoce como Santa Cena, se celebraban antes de que existiera lo que se conoce hoy en día como cristianismo. Existen muchas coincidencias entre la historia de Jesús y la del dios Dionisos. Escuche bien, este último texto, ya para terminar,
Existen muchas coincidencias entre la historia de Jesús y la del dios Dionisos. Es bueno que usted investigue sobre este dios conocido como Dionisos. Entre ellas, que Dionisos es Dios hecho carne, que nació de una virgen fecundada por un dios, que nace en una cueva o en un establo muy humilde ante la presencia de algunos pastores, que permite que sus seguidores vuelvan a nacer gracias al rito del bautismo, convierte el agua en vino mientras estaba en una boda, entra triunfantemente a una ciudad montado en un pollino mientras la población agita palmas para recibirlo, muere entregándose en sacrificio por los pecados del mundo, desciende al infierno y al tercer día resucita. Ascendiendo a los cielos, sus seguidores creen que va a regresar a juzgarlo al final de los tiempos, y esta muerte y resurrección se conmemoran en una comida ritual de pan y vino que serían su cuerpo y su sangre. La doctrina que enseñó este dios llamado Dionisos cuando se encarnó en este mundo, si existen textos en el que, a semejanza del Dios cristiano, en este caso Jesús, Dionisos enseña esa doctrina. Cuentan historias en las que participa Dionisos. En fin, el asunto es poder comparar a los dos no solo en esos hechos que cité más arriba, sino como dioses en general, y puedes ver que el personaje Jesús es un invento. Escuche bien lo que dice el autor. Y puedes ver que el personaje Jesús es un invento, como las prácticas cristianas que adoran al sol a través de la hostia o el pan y beben su sangre, que en este caso es vino o agua. ¿Escuchó usted todo lo que leí ya en la parte final respecto a los hechos de este dios conocido como el dios Dionisos? Todo encaja de igual forma dentro de la historia que presenta el Nuevo Testamento con Jesús, el Hijo de Dios. Yo sé que posiblemente a usted le puedan surgir muchas preguntas ahora. Quizás usted me escriba ahora muchas preguntas. Las respuestas que yo tenga, con mucho gusto se las voy a dar. Las que no tenga, les voy a decir simplemente no las sé. Vamos a investigar. Le dejo este análisis para que usted investigue. No creas lo que yo le estoy compartiendo. Busque, investigue, estudie, pregunte, indague, escudriñe, haga todo lo que sea posible. Si a usted le interesan estas historias, para que llegue a la verdad. Así es que muchas gracias por su tiempo. Gracias a todas aquellas personas que siempre estaban pendientes y que me escribían preguntándome que por qué no subía vídeos al canal. Gracias a todos ustedes. Los quiero mucho y espero pronto, muy pronto, de que volvamos a vernos por su canal Conozca la Verdad. Así es que hasta pronto.